Bueno, buenas noches con todos. Hoy vamos a continuar con las clases de investigación de mercados. La clase anterior vimos cómo calcular la muestra por la técnica de muestreo aleatorio simple. Les enseñé igual cómo aplicar la plantilla que ustedes tienen dentro de la plataforma, la plantilla Excel y cada uno de los instrumentos. Entonces, una vez que ya hemos revisado y hemos visto cómo identificar la población, la muestra, el individuo, las variables, el cálculo del muestreo, ya es decir, a cuántas personas debemos aplicar nuestra técnica de recolección de datos. Hoy vamos a ver qué técnicas podemos usar para recolectar estos datos e información. Entonces, como primer paso igual era identificar qué tipo de investigación íbamos a aplicar. Y dentro de la investigación ya descriptiva o causal, estas investigaciones, nos decía que tenemos una fase donde debemos recolectar información y debemos hacer uso de diagramas o también formularios, cuestionarios con los que podamos preguntar a nuestra población o a nuestra muestra meta y podamos identificar la información que necesitamos dentro de la investigación. Entonces tenemos aquí qué es lo que necesitamos para recolectar la información. Primero un cuestionario o una encuesta, el equipo que va a aplicar esta encuesta y una codificación para tabular estas encuestas. Entonces, recolectar datos implica un instrumento de medición disponible o desarrollar uno propio. Entonces, existen los instrumentos de medición, que es un instrumento de medición, cualquier recurso del cual se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la información. Entonces, dentro de estos instrumentos están el cuestionario, las encuestas, las entrevistas, ¿no? También puede utilizarse, depende del tipo de investigación, se puede utilizar también experimentos. Se puede hacer focus group, o sea, existen varios tipos de técnicas para medir y recolectar la información. El equipo de medición, que es todo equipo que permite apoyar la medición de las variables, puede ser una grabadora de audio, puede ser una filmadora, un computador, puede ser una encuesta en papel, la que luego va a ser tabulada, graficada y se va a realizar informes. Se puede hacer también uso de la herramienta ahora tecnológica y gratuita, por ejemplo, del Google Forms, donde ustedes pueden diseñar las encuestas o los cuestionarios y la misma herramienta les entrega tabuladas y también les entrega información ya lista, gráficos incluso, para que el investigador pueda realizar solo la interpretación de esta información, ¿sí? Entonces, la codificación de datos ya consiste en asignar números o letras diferentes a las posibles respuestas y esto permite tabular. Pero como les menciono, ahora con el avance de la tecnología tenemos herramientas que permiten facilitar esta tabulación, ¿sí? Entonces, dentro de los instrumentos de medición, habíamos dicho que es cualquier recurso del cual se vale el investigador para acceder a la información que nos puede otorgar nuestra muestra o nuestra población, nuestro individuo dentro de la muestra. Entonces, debe cubrir dos requisitos, que es la confiabilidad y la validez.
Tenemos dos diferentes Claro, te iba a aspectos, al preguntarme. igual que se debe distinguir entre instrumentos de medición, Dice, tú es no la tienes plata, forma. estoy pensando en mi mente, ¿cómo pagar un poco de cosas para corregir él? Por favor, ¿me pueden ayudar Me dice, apagando los audios? No identifico quién tiene el audio prendido. Por favor, silencien sus audios, a menos que sea por alguna pregunta. Ya, gracias. Entonces, dentro de estos instrumentos, ¿qué es lo que debe tener? Dentro de la forma se refiere al tipo de aproximación que establecemos con lo empírico o las técnicas que utilizamos para esta tarea. Entonces, por ejemplo, dentro de la forma de una encuesta, ya nos vamos a centrar en una encuesta, no podemos establecer más allá de 10 o 15 preguntas dependiendo de la población o del tema que estamos investigando. ¿Y por qué es recomendable de 10 a 15 preguntas? Porque el tiempo que nos otorgan nuestros encuestados es bastante escaso y ese tiempo debemos aprovecharlo con preguntas claras, precisas, que nos den resultado y que no le cansemos al encuestado. Entonces, si nosotros le presentamos un cuestionario de 100 preguntas, a la pregunta 15, a la pregunta 20, la persona nos va a contestar con sinceridad. Luego de eso, va a contestar cualquier cosa porque se cansa y el tema se vuelve tedioso. Entonces, eso está considerado dentro de las formas. Ya. El contenido, este ya queda expresado en las especificaciones de los datos que necesitamos conseguir y se concreta en una serie de ítems que no son otra cosa que los mismos indicadores que nos permiten medir las variables para que asuman ahora la forma de pregunta, puntos a observar o elementos a registrar. Entonces, en la clase anterior habíamos visto ejemplos y habíamos visto también qué tipo de variables tenemos. Entonces, dentro de las variables que tenemos, habíamos considerado, por ejemplo, las variables continuas, las variables discretas, y cuando identificamos estas variables, estos se convierten en un indicador o un elemento a ser estudiado. Entonces, al momento de conseguir la información con nuestros encuestados, estas variables se convierten en preguntas. Entonces, es muy importante que una adecuada construcción de los instrumentos permita que la investigación alcance una correspondencia entre teoría y hechos, ¿no? Entonces, los instrumentos deben estar correctamente diseñados y en lo posible realizar un piloto capaz con unas 5 o 10 personas de confianza que nos puedan observar o nos diga esta pregunta no se entiende, aquí es muy amplio, es muy vago la pregunta o la respuesta, las respuestas están difusas, no se entiende. Entonces, esta construcción de las preguntas en las encuestas es muy importante porque de aquí vamos a obtener la información y esa información que luego vamos a analizar y vamos a medirla y que vamos a realizar informes y vamos a graficar, esa información es la que nos va a permitir tomar las decisiones correctas dentro de la empresa o dentro del proyecto de investigación que se esté analizando. Entonces, existen diversos tipos de instrumentos de medición, cada uno con características diferentes, sin embargo, el procedimiento para construirlos es semejante. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero, listar las variables que se pretende medir u observar. Entonces, les había dicho, estas variables se convierten en indicadores o en elementos a ser evaluados. Luego, revisar su definición conceptual y comprender su significado. Entonces, ahí vamos a identificar si con una pregunta o con 2 preguntas o 3 preguntas podemos despejar esa variable. No, revisar cómo han sido definidas operacionalmente las variables, esto es cómo se ha medido cada variable, lo que ya vimos la clase anterior, y luego
ya diseñar la pregunta, ¿no? Para las variables. Entonces, la más usada dentro de los instrumentos de medición es la encuesta. Entonces, dentro de la encuesta, tenemos que es el diseño de preguntas, es un formulario con el que queremos conocer algo sobre el comportamiento de las personas o de nuestros individuos que estamos estudiando, de manera directa, simple y concreta, ¿no? Esa es la característica de la encuesta. Se trata, por lo tanto, de requerir información a un grupo socialmente significativo de personas que fue calculado mediante la muestra acerca del problema en estudio para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan con los datos. Cuando se recaba información de toda la población involucrada en el problema en estudio, se le llama censo. Entonces, por ejemplo, el último censo a nivel nacional fue en el 2010 y en el 2010 ahí nosotros todos fue una jornada donde encuestadores se acercaron a los domicilios de todos y levantaron la información de vivienda, trabajo, alimentación, educación, diferentes aspectos. Entonces, cuando se hace eso y se aplica a toda la población, se llama censo. Cuando solo aplicamos una encuesta a una muestra, ya se llama encuesta por muestreo y el tipo de muestreo, ¿no? En el ejemplo que hemos estado siguiendo, sería encuesta por muestreo aleatorio simple o aplicación de encuesta por muestreo aleatorio simple. Entonces, si hablamos de los censos, por las dificultades de los materiales que implica realizarlo, igual por toda la logística que esto conlleva y los costos, usualmente son aplicados solo por los estados o por instituciones que tienen amplios recursos. Entonces, las encuestas por muestreo se escogen mediante procedimientos estadísticos en una parte significativa de la población, lo que les decía, mediante el cálculo de las muestras. Las conclusiones que se obtienen para este grupo se proyectan luego a la totalidad del universo, es decir, en función del error muestral, ¿no? Entonces habíamos analizado igual la clase anterior que era el error muestral. Entonces, de acuerdo al cálculo de la muestra, aplicamos cuántas encuestas y, por ejemplo, en el ejercicio que hacíamos la clase anterior, teníamos una muestra de 59. Entonces, ¿qué quería decir? Que si quiero levantar información, debo realizar 59 encuestas. Estas 59 encuestas estarían aplicadas a 59 personas, por ejemplo, o a 59 viviendas que están dentro de un sector, ¿sí? Personas que viven en estas viviendas, ¿no? De esta forma, los hallazgos obtenidos a partir de la muestra pueden generalizarse a todo el universo con un margen de error conocido y limitado previamente por el investigador. Entonces, cuando hacemos encuestas por aplicando técnicas de muestreo, luego el reflejo, se asume que si la muestra tiene cierto comportamiento, ese comportamiento lo tiene la totalidad de nuestra población. ¿Por qué? Porque esa es la característica del muestreo que habíamos calculado en la clase anterior, que debe ser significativa. ¿Y qué es significativa? Que no tenga un error muy grande, que tenga un nivel de confianza mayor al 95%, que el nivel Z igual sea bajo. Entonces, esto nos determina que la confiabilidad de la encuesta es alta y esta puede reflejarse en el comportamiento de toda la población. ¿Sí? Algo muy importante dentro de elaborar las encuestas es establecer los objetivos de la encuesta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es fijar claramente los objetivos que buscamos con la encuesta que vamos a hacer. Estas metas se establecen según los motivos por los que se va a realizar la citada encuesta.
Decidimos hacer una encuesta porque queremos lanzar un producto a la venta, por ejemplo, y deseamos saber si realmente es interesante hacerlo. Entonces, los objetivos de la encuesta puede ser conocer los gustos de los consumidores o el nivel de aceptación que dicho producto tendría en líneas generales. Algunos de los objetivos más comunes que las encuestas tienen generalmente son estos: conocer los gustos de los consumidores o el nivel de aceptación de un proyecto o un producto. Aunque muchas otras empresas o investigadores pueden ampliar estos objetivos. Por ejemplo, como conocer la demanda que tendría un producto o servicio, medir el clima laboral que hay en una empresa o conocer el grado de satisfacción del cliente. Habíamos visto en la primera clase que la investigación de mercados lo podemos aplicar en todo ámbito. Entonces, con una encuesta, por ejemplo, podemos medir el clima laboral de una empresa. Lo que también debemos hacer para la aplicación de la encuesta es delimitar la población a la que se dirige correctamente. Entonces, aquí nos referimos ya a la determinación del conjunto correcto de personas y las características parecidas para en las que vamos a aplicar la encuesta y cumplir los objetivos que estábamos planteándonos en la encuesta. Entonces, si el objetivo con el que vamos a realizar nuestra encuesta es conocer la aceptación que tendría un nuevo producto, la población estaría formada por los consumidores que dan lugar al mercado objetivo de este nuevo producto. Entre los ejemplos más frecuentes, de población a estudiar en una encuesta cuando vamos a tener un producto nuevo, por ejemplo, son los consumidores que forman parte de un mercado determinado o los clientes de una empresa, puede ser también los trabajadores de una empresa, los dueños de negocios de un sector concreto, por ejemplo, ya depende de cuál sea nuestro tema de investigación. Entonces, cuando tenemos la población ya determinada, identificamos la información que debemos recolectar, que son aquellos datos ya procedentes de la población que permitan, tras su análisis, cumplir con los objetivos de la encuesta. Si queremos saber el grado de aceptación de un producto nuevo, esta información puede ser el gasto promedio de la población en productos similares o sus intenciones de compra. También podemos intentar recolectar información sobre sus motivaciones, preferencias, costumbres, estilo de vida, hobbies, gustos en productos. Podemos preguntar lo que queremos. Sin embargo, no debemos ser muy tediosos con estas encuestas y, como les menciono, tratar de ser muy objetivos con las preguntas. Entonces, luego de esto, sí podemos ya diseñar la encuesta o el cuestionario. Lo importante de este paso es que la estética o que la forma de lo que hablábamos anteriormente sea muy agradable. Es más fácil que la gente responda si le planteas un diseño bonito. Si no sabes cómo diseñar una encuesta, o sea, no pasa nada. Existen ya diferentes formatos o herramientas, como les decía, acerca del Google Form, por ejemplo, que ya más adelante vamos a ver cómo diseñar, y se puede ir siguiendo paso a paso. Lo importante es el contenido y esa es la función del investigador. Saber diseñar las encuestas y saber diseñar estas preguntas dentro de un cuestionario o dentro de unas encuestas. Entonces, si seguimos con el mismo ejemplo en el que necesitamos conocer la aceptación que podría tener un producto, podríamos hacer una de estas preguntas. Por ejemplo, ¿probaría usted este nuevo producto? ¿Cuánto suele gastar promedio en productos parecidos? ¿Cuánto tiempo suele comprar productos similares a este? Entonces, imaginemos ahora que esta información que necesitamos es la que nos permite saber cuáles son los gustos y preferencias de los consumidores, donde yo quiero poner mi nuevo producto. Entonces, ahí nos podríamos preguntar qué es lo que tiene usted en mente cuando quiere comprar un producto de este tipo, o qué le cambiaría o le añadiría a un producto como el que estamos proponiendo. Entonces,
Hay aspectos especialmente importantes que se debe tomar en cuenta si se quiere saber cómo realizar una encuesta correctamente, y es que las preguntas pueden ser cerradas o abiertas. Entonces, si hablamos de preguntas cerradas, cuando el encuestado solo puede responder a las alternativas que se le ofrece. Por ejemplo, si decimos, ¿qué es lo primero que tiene usted en cuenta cuando compra un producto de este tipo? Le podemos dar la opción A, el precio; B, la calidad; C, la marca. Entonces no le doy más opciones que esas tres. Entonces esa es una pregunta cerrada. En cambio, las preguntas abiertas son las que el encuestado tiene la libertad para responder con sus propias palabras. Entonces podríamos preguntar lo mismo: ¿qué es lo primero que usted tiene en cuenta cuando compra un Papi, producto de este tipo? Dígame. Ya. Entonces, em, continuando, entonces, las preguntas cerradas, no, estábamos en las abiertas, entonces le doy la libertad que el encuestado responda con sus palabras. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? O la complicación sería entre estas dos, que en las preguntas abiertas puedo tener infinidad de respuestas y al momento de tabular se va a complicar. Mientras que en las cerradas, si yo le di tres opciones de respuesta, bajo esas tres opciones, mi tabulación se va a centrar. Entonces, sería solo el precio, la calidad y la marca. Entonces, si yo encuesté a 100 personas, tal vez las 90 me dijeron en el precio y las 10 me dijeron en la marca, o perdón, en la calidad. Entonces, eso me limita a estas respuestas. Sin embargo, si yo le abro y le doy opción a que responda en total libertad, los encuestados me van a decir, me pueden decir el precio, la calidad, la marca, el sabor, el color, la promoción, la cantidad. O sea, puedo enfocarme en muchos, pueden enfocarse ellos en muchos aspectos y yo no lograr la información que necesito. Tal vez yo estoy queriendo hacer estrategias de precio, de calidad o de marca, por eso solo le doy estas tres opciones. Sin embargo, al hacer una pregunta abierta, el encuestado puede responderme lo que quiera. Entonces, la respuesta no me va a ser muy útil para el objetivo de la encuesta. Por eso es muy importante diferenciar y diseñar correctamente estas preguntas. ¿Sí? En el tamaño de la encuesta, como les decía, no existe una regla. Pero, como les mencionaba de la experiencia, es muy importante que no sea muy corta ni tampoco muy extensa. Lo recomendable es entre 10 y 15 preguntas, máximo 20 preguntas, y dependiendo de las variables. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a captar la atención de nuestros encuestados. Entonces, aquí es recomendable no hacer preguntas innecesarias o injustificadas. ¿Cuáles son las ventajas de las encuestas y cuáles son las desventajas? Las ventajas es de un conocimiento y realidad primario, es de manera, al aplicarlo de manera directa, em, obtenemos la información de primera mano, como se lo podría decir. La persona nos va a contestar directo, y si hacemos una encuesta muy bien diseñada, vamos a obtener la información muy real, y nuestra investigación va a ser bastante confiable. Al acudir directamente a la gente para conocer su intención, conducta o opinión, nos precavemos contra una multiplicidad de distorsiones y nos ponemos a salvo de interpretaciones que pueden ser altamente teñidas a la subjetividad. Es un método económico y muy rápido también, y si se cuenta con equipo de entrevistadores o codificadores
ágiles y que tengan la experiencia puede ser muy rápida y los resultados pueden dar muy buenos resultados en un corto tiempo. Las desventajas, recoge la visión de la gente que tiene de sí misma. No puede dudarse de que esta es siempre una imagen singular y muy subjetiva y que para algunos temas puede ser deliberadamente falsa e imprecisa. Entonces hay que saber cuándo aplicar una encuesta o cuándo aplicar una entrevista o un cuestionario más allá de unas 20 preguntas. No es lo mismo que lo que las personas hacen, sienten o creen, de lo que ellas mismas dicen que hacen, creen o sienten. Entonces aquí con el cuestionario debemos diseñarlo de tal manera de captar la atención y de ser muy concretos con las respuestas, ¿no? Las encuestas no relatan los hechos sociales desde el punto de vista de sus actores y puede que en este sentido se llegue a una cierta profundidad y sistematicidad, pero resulta poco apta para reconocer las relaciones sociales, ya sean interpersonales o institucionales. Entonces, como les decía, hay que saber en dónde aplicar las encuestas. Ya, ¿hay alguna pregunta? Entonces, dentro del diseño de las encuestas, también es muy importante establecer las escalas de medición. Entonces, por ejemplo, ustedes han de haber respondido alguna vez una encuesta y les pueden poner entre las opciones, puede ser alto, medio, bajo, frecuentemente, de vez en cuando, nunca. Entonces, este tipo de opciones se llaman escalas. Entonces, tenemos diferentes escalas de medición. Entonces, por ejemplo, tenemos la nominal, la ordinal, la de intervalos y la cociente o razón. La nominal son aquellas que solo se manifiesta una equivalencia de categorías entre los diferentes puntos que asume la variable. Es una simple lista de las diferentes posiciones que puede adoptar la variable, pero sin que ella defina ningún orden o relación. Por ejemplo, en el género o la nacionalidad. Entonces podemos decir masculino, femenino y tipos de nacionalidades, ¿no? El ordinal ya distingue los diferentes valores de las variables jerarquizándolas simplemente de acuerdo a un rango. Establecen que existe un orden entre uno u otro valor de la escala. Sin embargo, la distancia entre un valor u otro no queda definida, sino que es indeterminada. Entonces aquí la ordinal, por ejemplo, es lo que les decía, puede ser tipos o porcentajes de alto, medio, bajo. Por ejemplo, aquí nos da el grado de escolaridad, que puede ser básica, secundaria, superior, universitaria. Entonces ya viene más jerarquizado, ¿sí? Los intervalos y la escala, además de poseer la equivalencia de categorías y el ordenamiento interno entre ellas, como en el caso de las ordinales, tienen características de que la distancia entre sus intervalos está claramente determinada y estos son iguales entre sí. Entonces, por ejemplo, la escala de puntuación o la escala que tenemos en un termómetro, por ejemplo, del 0 al 10, del 10 al 20, del 20 al 30. Entonces, aquí ya se establecen intervalos o escalas y el cociente o razón, en ellas se conserva todas las propiedades de los casos anteriores, pero además se añade la existencia del valor cero, ¿sí? Entonces, con lo que hace posible ciertas operaciones matemáticas, tales como la obtención de proporciones o cocientes. Aquí se usa ya cuando queremos medir tipos de longitud o masa, intensidad de corriente, etcétera. ¿Sí? Una vez que tenemos identificadas o diseñada la encuesta, viene el siguiente paso,
que es ya la recolección de la información. Entonces, aquí lo podemos hacer de diferentes maneras. Lo podemos hacer de manera digital, usar herramientas de internet, lo podemos hacer de manera personal, o por medio de uso de encuestadores, lo podemos hacer vía telefónica. Entonces existen diferentes tipos de recolección de información. Entonces aquí el recolector de la información tendrá que contactarse con los encuestados, sea en la calle, en su casa, en la oficina, vía telefónica, enviarle un correo o hacerle las preguntas que hemos incluido dentro del cuestionario. Entonces, de esta manera recogen las respuestas. Se puede enviar también, como les decía, por correo o por... ahora ya no se usan los correos físicos, más bien por correo electrónico, para que para que las personas preguntadas llenen el cuestionario y se realice ya el trabajo de campo. Es decir, salir a la calle, preguntar a los encuestados, habrá que planificarlo bien también. Esta información debe incluir la selección y contratación de los encuestadores. Por ejemplo, si vamos a hacer encuestas en las calles o en los domicilios, debemos realizar la contratación de estas personas, capacitarlos para que hagan las preguntas de forma adecuada, organizarlos en grupos o equipos de trabajo y determinar dónde se harán las encuestas, en qué fechas y horas y cuánto tiempo durará. La información recolectada luego se contabiliza y procesa para el análisis y el siguiente paso ya es más fácil. Para ello recogemos todos los resultados, calculamos los porcentajes que corresponde a cada uno de ellos y después los presentamos a través de gráficos estadísticos que pueden ser gráficos de barras, gráficos circulares o de pasteles, como se lo conoce, gráficos de líneas o tendencias, histogramas de frecuencias, polígonos de frecuencias, histogramas de frecuencias acumuladas. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, ¿cómo diseñamos las encuestas de manera sencilla? Tenemos una herramienta que la tecnología ahora nos da y es gratuita. Y esa es la tarea, una de las tareas que ustedes tienen, es la nota 3, que es diseñar una encuesta en el Google Form. Entonces, ahorita yo he encontrado unos videos, unos tutoriales que son muy sencillos y cortos, donde primero con la creación de una cuenta de Gmail, ustedes pueden acceder al Google Form y construir las encuestas que ustedes deseen, ¿sí? Entonces, en este momento, les voy a compartir, solo déjenme ver dónde está. El primer paso dentro de la creación de una encuesta es crear una cuenta en Google. Todos podemos saber, todos hemos creado en algún momento. Sin embargo, puede haber alguno de sus compañeros que nunca lo ha hecho y le va a servir mucho, pero de todas maneras es bueno refrescar este conocimiento. Es un video muy cortito de unos 7 minutos donde les enseña cómo crear una cuenta en Google, que es el primer paso, y luego vamos a ver el tutorial de cómo crear las encuestas en Google Form. De Google, aquí la URL de esta página web la voy a dejar en la descripción del video para que puedas crear tu cuenta de Google rápidamente. Al crear tu cuenta de Google vas a poder utilizar tu cuenta de Gmail, tu cuenta de Google Drive, que nos va a servir para crear una cuenta de Google Site también. Aquí vas a colocar tu nombre, yo voy a colocar un nombre ficticio, ¿no? Y aquí voy a colocar un apellido. Listo. Y aquí nos muestra el nombre de usuario. Aquí se puede usar letras, números y signo de puntuación. Y en este caso voy a colocar el nombre con el apellido.
¿Listo? Y vamos a presionar clic fuera para ver si se encuentra disponible el correo electrónico. En este caso se encuentra disponible y dice usar mi dirección de correo electrónico actual en su lugar. Aquí yo en este caso lo voy a dejar tal y como lo he digitado y nos muestra la contraseña. Aquí puedes ver la contraseña o también la puedes ocultar. Vamos a colocar una contraseña. Aquí dice usa 8 o más caracteres de una combinación de letras, números y símbolos. Aquí vamos a colocar la contraseña. La confirmamos. Y luego clic en siguiente. Luego de cargar unos segundos nos muestra más opciones, como por ejemplo colocar el número de celular, que aquí me muestra que es opcional. Hay algunas veces en las que se muestra que es opcional y algunas veces se muestra que es obligatorio. En mi caso está que se muestra opcional, pero si te muestra la opción de colocar un número de celular, tienes que colocarlo para que se vincule con tu cuenta de Gmail. Aquí dice, usaremos tu número como medida de seguridad, nadie podrá verlo. Dirección de correo de recuperación. Aquí voy a colocar una dirección de correo de recuperación que tengo de prueba. Yo te recomiendo que siempre coloques una dirección de correo de recuperación. Puede ser también de Hotmail, de Outlook o del mismo Gmail. Aquí dice lo será para proteger tu cuenta. Día de tu cumpleaños, tu fecha de nacimiento. Vamos a colocar una fecha de nacimiento ficticia. Y vamos a colocar aquí. Y luego dice tu género, en este caso, hombre. Y dice, ¿por qué solicitamos esta información? Si tú presionas clic aquí, vas a poder ver por qué solicitan toda la información al crear una cuenta de Google. Tu nombre de usuario, tu nombre, tu contraseña, tu fecha de nacimiento, tu dirección de correo alternativo para que puedan recuperar tu cuenta, tu número de celular, etc. En este caso no estoy colocando un número de celular, pero como te comento, es opcional en mi caso. Hay algunas cuentas en las que puede hacer que sea obligatorio. Yo en este caso voy a presionar clic en siguiente y también se puede mostrar la posibilidad que me pidan un número de celular para que pueda crear mi cuenta. Recuerda, puede ser opcional o puede ser obligatorio. Yo en este caso voy a continuar porque en mi caso es opcional. Clic en siguiente. Y dice privacidad de condiciones, los datos que procesamos cuando usas Google. Aquí nos muestra lo que es la publicidad, etcétera, más opciones que puedes utilizar con tu cuenta de Google, tu cuenta de Gmail, puedes utilizar tu cuenta de YouTube, tu cuenta de Google Drive, tu cuenta de Google Maps y tu cuenta de Google Sites. En este caso, ¿está? Y dice, enviarme recordatorios personales sobre estas opciones de configuración. Yo voy a seleccionar que sí. Y aquí nos muestra todo lo que nos brinda el tener y la ventaja de tener una cuenta de Google. Clic en acepto. Esperamos unos segundos. Y nos da la bienvenida. Aquí está, Antonio Enríquez, y aquí nos muestra todas las opciones de configuración para que puedas, en este caso, usar tu cuenta de Google. Puedes usarlo para Gmail, puedes usarlo para Google Drive, para Google Sites, para YouTube, para Google Maps y todas las cuentas asociadas y las ventajas de tener una cuenta de Google. Aquí nos muestra varias opciones y yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a mostrarte para qué puedes utilizar una cuenta de Google. Aquí, como puedes observar, nos muestra Google Apps a la izquierda de la primera inicial de tu nombre, en este caso es Víctor, y nos muestra una V. ¿Okay? Y aquí nos muestra todo lo que puedes utilizar con tu cuenta de Google. Puedes utilizar Google Maps, YouTube, Gmail, Drive, Google Fotos, Google Traductor, Google Calendar. Puedes utilizar los documentos de Google, Blogger, Hangouts y varias opciones más. En este caso yo voy a hacer a Gmail. Esperamos unos segundos a que cargue. Y al acceder nos da la bienvenida. Dice, te damos la bienvenida, correo electrónico de Google simple, inteligente y seguro. Siguiente, aquí nos muestra elegir una vista, la predeterminada. Y aquí nos muestra nuestro correo de Gmail que se crea automáticamente al crear nuestra cuenta de Google. ¿Qué más tenemos por aquí? Si vamos a Google Apps también podemos acceder a Drive. Accedemos a Drive y nos muestra nuestra cuenta de Google Drive en la que
se pueden subir archivos hasta 15 GB. Aquí nos da la bienvenida también, almacenamiento seguro para todos los archivos. Obtén 15 GB gratuitos para fotos, documentos y más elementos. Está, preserva la seguridad, organiza fácilmente tus elementos. Y aquí nos muestra, comienza ya mismo, ir a Drive. Cuando vuelvas al colegio, vuelve sin miedo. Recuerda que el giro que le quieres dar al mundo empieza por ti. Ahí, aquí está. Y aquí nos muestra Google Drive. En este caso vas a ir donde dice nuevo. Y aquí nos muestra varias opciones. Carpeta, subir archivos, subir carpeta. Y aquí también nos muestra la opción en más de crear lo que viene a ser formulario de Google o sitio de Google. Aquí dice sitio de Google. Puedes acceder con sitio de Google. Vas a sitio de Google. Y aquí puedes comenzar a crear tu página web en Google Sites si es que deseas también. Recuerda que puedes utilizar tu cuenta de Gmail, tu cuenta de Google Sites para crear tu página web o tu cuenta de Google Drive para subir archivos y compartir archivos en la nube. También, ¿qué más puedes utilizar con tu cuenta de Google? Puedes utilizar lo que viene a ser tu cuenta de YouTube o tu cuenta de Google Fotos. Vamos a ir a Google Fotos y aquí puedes subir fotos con tu cuenta de Google también. Puedes subirlo desde tu computadora, de escritorio o laptop o también desde aplicaciones. Aquí también nos muestra cuenta de YouTube. Puedes acceder a tu cuenta de YouTube también. Y aquí puedes acceder a cuentas de YouTube también para que puedas comentar los videos, suscribirte a canales o también puedas darle like a los videos de tus youtubers preferidos. Bueno, eso es todo por el video. Listo. Entonces, es muy sencillo crear una cuenta de Google. Ese es el primer paso. El siguiente paso es ya el diseño dentro de la herramienta del Google Form. En este momento, denme solo un segundo. Formularios de Google, como le quieran llamar. Ya, listo. Para poder compartirles el siguiente video. Este les va a ayudar en la tarea 3, que es el diseño de la encuesta. O sea, ustedes solo deben diseñar la misma encuesta que está en el... que está en Formularios el... que se utilizan pueden ser en la tarea, ¿no? Está ahí un cuestionario y ese cuestionario tienen que replicarlo en el Google, copiar el link y enviar el link. Esa es la tarea que tienen que hacer, la nota 3. para encuestas, para aplicar exámenes, para test, para cuestiones de marketing, de mercadotecnia, cuestiones académicas, también de investigación, de test. Es una herramienta muy primordial que tiene. Estas son las herramientas principales de las que iniciaron ya hace tiempo en lo que es el correo de Google, en el Drive. Pero bueno, ahorita les vamos a explicar porque muchos todavía no la conocen. Muy bien, vamos a ir a lo que es a tu correo, vamos a ir para ver las aplicaciones. Le damos aquí, normalmente aquí aparecen las que utilizas más. Si no aparece, como es en mi caso, bueno, hay que darle donde dice más de Google para que les abra este link que está por aquí. Yo les voy a dejar esta misma liga en la descripción del video para que puedan darle rápido. Le vamos a dar aquí donde dice Form. Aquí ya la habíamos visto en el video anterior, donde vienen todas las aplicaciones, todas las ventajas que tiene el correo de Gmail. Vamos a darle ahí en Form. Muy bien, ya abre aquí ya para iniciar lo que es formulario. Vamos a darle aquí donde dice guía formularios de Google. Bueno, aquí tenemos nuestras presentaciones, hojas de cálculo y los documentos que ya en otro video les he explicado. Combinar es divertido. Así es el nuevo Cornetto Snickers. ¡Pruébalo ya! Bien, y ahora ya todos los formularios que ya he realizado. En este video va a ser lo más elemental. Les voy a explicar cómo se empieza a redactar un formulario en general. Aquí vemos un ejemplo que yo había hecho cuando estudiaba la maestría para estudiantes
de enfermería. Aquí se utiliza mucho lo que es la escala de Likert, ¿verdad? O bueno, pueden ser preguntas normalmente de opción múltiple, pero también pueden ser breves. Ahorita vamos a ver cómo se realiza. Muy bien, este es nomás un ejemplo. Ya que estamos aquí, le vamos a dar clic en donde dice crear nuevo formulario. Y empieza a abrir lo que es ya para empezar a redactar el formulario. Vamos a ponerle el título que sea. Ejemplo de formulario. Ya lo andaba poniendo mal. El ejemplo, bueno, aquí vamos a describirlo. Sirve para recabar información. No sé. Esto más libro es un ejemplo. Hoy vamos a poner la primera pregunta. Normalmente les recomiendo que siempre sean de opción múltiple. En la investigación cuantitativa se utiliza mucho lo que es la respuesta, digo, en escala de Likert, en otro tipo eh, de investigación, en otro tipo de escala, de medida para recabar lo que es de recolección de datos. Entonces, normalmente pues es mejor que sea en opción múltiple. Por ejemplo, vamos a ver cualquier ejemplo. En el aula utilizo las TIC, bueno, digamos que es opción vamos a ver, vamos a seguir la primera, bueno, que puede hacer totalmente de acuerdo. En otro video voy a explicar un poquito la escala de Likert, que por ahí ustedes me la solicitaron, totalmente de acuerdo. Aquí también se pueden agregar imágenes para esa pregunta. La opción 2, de acuerdo. Se puede utilizar de varias maneras esta escala, pero con las palabras vienen siendo siempre 5 respuestas posibles. Indiferente. También a veces se puede ni de acuerdo, ni en acuerdo, ni en desacuerdo. Diferente. Hay que darle en agregar opción para que aparezca en desacuerdo, sería la otra escala. Y bueno, ya acá abajo iría a darle agregar opción para que aparezca totalmente en desacuerdo, ¿verdad? Bueno, queremos poner otra pregunta. La pregunta sería número 2. Bueno, normalmente a veces empieza, cuando es una encuesta, vuelvo empieza con la edad, con el texto, con el nombre, ¿verdad? Que serían respuestas también múltiples o bueno, en el caso de género, pues más masculino y femenino. Otra sección, pregunta 2. En mi salón cuento con, no sé, proyector. Y bueno, ahí sería tal vez nada más y agregar otra pregunta que podría ser no o no funciona, o la que sigue, luego se puede pasar a otra pregunta, hacer las preguntas que nos quieran. Capacito, lo que ustedes le quieran ir poniendo, entonces ya pueden llenarlo con las preguntas que sean, los tipos, digo, pueden ser preguntas también, por ejemplo, de respuesta breve, de un párrafo, es como para un examen tipo como enlace, donde se parece una lectura y ya después las preguntas, lista desplegable, escala, fecha, casilla de verificación, por ejemplo, una de verificación. Ahí sería cuando la vas palomeando, que puedes palomear más varias opciones. En qué tengo, por ejemplo, en una pregunta, vamos a poner de 30 a 40 años, no sé, vamos a agregarle menos de 30, y bueno, la que sea, ¿verdad? Menos de 20. Bueno, no estamos haciendo por ahí el ejemplo. Podemos ponerle que la pregunta sea obligatoria, que la tengan que contestar, si no, no les deja avanzar en el formulario.
esta aplicación. Ok, si queremos ver cómo va, le vamos a dar acá en vista previa, donde está como un ojito en la parte de mera arriba, donde está enviar, configuración, los colores, vamos a darle vista previa. Obviamente pues no va a quedar, ahorita no va quedando tan colorido, tan bonito, solamente le digo, este es un ejemplo, ¿verdad? Y vemos que aquí está la casilla de verificación. Y bueno, en otro video, bueno, ya les puedo explicar bien cómo se utiliza cada tipo de los ítems. Son ítems cuando las preguntas que se van contestando de diferente manera. Y bueno, les digo, ya les enseño una ya más, uno que hice ya hace tiempo, que apliqué cuando estudiaba la maestría. Ya nosotros lo podemos decorar, le podemos poner imágenes, fotografías, ya un formato. Este era un formato, bueno, el formato estándar, el formato. Aquí vemos las preguntas para poner el nombre, que es obligatorio. Bueno, aquí era municipio con hospital rural. La pregunta puede ser que sea la edad, el género, el estado civil, no sé, las preguntas que se vayan requiriendo según la investigación o según el examen. Yo lo he aplicado también en exámenes online y la verdad ha funcionado muy bien. Bueno, pues nos encontramos en el próximo video. Espero les haya servido este Google Forms o formulario. Listo. Entonces, como pueden darse cuenta, es bastante sencilla la aplicación del el Google Form. Entonces, me preguntaban si tienen que poner las mismas preguntas o pueden hacer otras preguntas. Tienen que poner las mismas preguntas que están en el cuestionario. Entonces, no hay que diseñar ninguna pregunta, solo transcribir ese cuestionario al Google Form y enviar el link. Eso sí, tengan cuidado que el link esté funcionando, que si no funciona el link y no se abre el link, es como que no hubieran presentado la tarea, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Tiene que ser con las mismas preguntas. Ahí están claramente las instrucciones en la tarea. Dice que el mismo cuestionario o encuesta se lo presente en el Google Form y luego ustedes envíen el link. Igual, para la tarea, la nota 4, la última tarea, también hay esta herramienta y también deben presentar el link y la tabulación, ¿no? Pero ahí sí ya es del problema de investigación que ustedes seleccionen. No hay ningún problema. La idea es que me preguntan que si ya hizo la tarea con otras preguntas, si hay algún problema. No hay ningún problema. El punto es que el link al momento de abrir funcione y yo pueda verificar que realmente hay una encuesta en esta herramienta. Listo, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el día de mañana. Para el repaso final, mañana vamos a ver cómo elaborar el informe final y preguntas que tengan respecto de la nota 4 o de la tarea 4, que es ya la recopilación de ¿Qué todo. preguntas? Ya, dentro de la herramienta igual del Google Form, tenemos la tabulación. Nos da la tabulación y ustedes seleccionan dentro de tabulación la opción y cuando ya hayan aplicado todas las encuestas, ustedes ese link pueden enviar, ¿no es cierto?, a todas las personas. Pueden enviar a 10, a 20 por correo electrónico, las personas que reciben llenan. Cuando ya se aplicó, ustedes les va a aparecer una opción que dice tabulación y en la tabulación ya les va a dar solo, por sí solo, gráficos incluso. Entonces,
si yo puse qué género es, masculino, femenino, de las 10 personas, resulta que 5 fueron masculinos, 5 femenino, el Google Form me va a dar la opción incluso de que sea en barras o pastel, y ya me da automáticamente y me permite descargar en Excel también. Es automático, salen los resultados una vez que ya se aplicó la encuesta, pero una vez que yo envié que se envió a los encuestados, perdón. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana, chicos. Que tengan una buena noche. Buenas noches, máster. Buenas noches. Bendiciones. Claro, el día de mañana Buenas vamos a hacer un noches. repaso sobre la tarea 4. Traigan preguntas. Master, Miss, ahorita una preguntita, Miss. de igual forma yo. Miss, ¿cómo hago para enviar a las 10 personas la encuesta? Copia el link y les envía por correo electrónico. O les puede enviar por WhatsApp. Que hay que enviar el resultado de clarificación. ¿Y ahí le mando solo el resumen o le envío la contestación de las personas también? En la nota 4, para la tarea 4. Sí. Para la tarea 4 mañana No, solventamos las sería- dudas. sería En la tarea 3 solo es sería la diseñar, pregunta número 3, la tarea 3. en la tarea 3 es solo diseñar la encuesta en el Google Form, copiar el link y poner ese link en la plataforma. Nada más. Ya le envío aquí ahorita, ya le envío. O si no, pongan su GPS ahí en Impacto Tuning. No debe de contestarlo. Está como Impacto Tuning ahí, esa lo trae No, ahí. en la tarea 3 no hay que contestar las preguntas. Sí, aquí en Usas, aquí por la capilla. La capilla. Muy bien, gracias. Solo se formulan las preguntas, Miss. Buenas noches. Claro, exacto, ahí entra. Y se diseñan las preguntas las mismas que están en la nota 3. Callejón, sí, callejón. Pero que ese ahí no van a entrar porque después atacan las mascotas. Por favor, silencien sus audios si no van a hablar o no van a hacer preguntas. Miss, buenas noches. Una preguntita. Dígame. En la investigación de la tarea 4, la segunda pregunta. Si es de la tarea 4, revisamos mañana, por favor. Ok, muchas gracias, Miss. Ya, hoy solo hemos revisado la 3. La 4 vamos a revisar mañana, vamos a hacer un repaso y vamos a ver el tema final. Sí, Vicente me dice en la tarea 3 solo crear la encuesta, nada más. Una preguntita más. Para ver, enviar el link, ¿cómo hacemos en este caso? Tiene que copiar el link, ponerle en un Word, transformarle a PDF y cargar el PDF en la plataforma. Muy bien, gracias. Ya. Listo, chicos, muchas gracias. Que tengan una buena noche. Hasta mañana. Hasta mañana, máster. Hasta mañana. Buenas Bendiciones. noches. Buenas noches para todos, compañeros. Buenas noches para